Hola, Padawan a la Futures, aquí estamos de nuevo en la Academia Jedi, un episodio más, un episodio que va a versar, ¿no?, sobre uno de los ejes de este curso, este itinerario formativo, que es la Academia Jedi, que es cómo darle la vuelta, ¿no?, a la tortilla digital, ¿no?, a la lucha que tenemos en Internet contra las fuerzas oscuras, y este episodio en particular, en el que tendremos a Marta G. Franco, versará sobre todo sobre qué tipo de estrategias prácticas podemos emplear para combatir el ruido, el odio y el lado oscuro en Internet. Bienvenida, Marta. Hola, ¿qué Bueno, tal? aquí estamos. Encantado de tenerte aquí. Nada, te presento así rápido y ya entramos en materia. Bueno, Marta es periodista y activista, experta en estrategia digital. Ella tiene una larguísima trayectoria desde el activismo digital y la comunicación, desde el 15M, Acampada Sol, a las redes activistas. También paso por la experiencia también de la comunicación en el campo del municipalismo institucional con Ahora Madrid. Lleva muchos años participando en iniciativas de comunicación, de activismo, y también escribe en diagonal. Y nada, para mí es una persona de absoluta referencia en el Estado español si hay que pensar en estrategias, ¿no?, de intervención digital. Y bueno, Marta más recientemente está trabajando en torno a dos proyectos, bueno, seguro que muchos más, pero vamos a referenciar estos dos. No le des casito, que esperemos que hablemos un poco de eso hoy. Y también en La Intersección, que es otro proyecto que Marta nos va a contar un poco más adelante. Y nada, vamos a hacer una introducción de 15-20 minutos partiendo de una pregunta que es: ¿cómo ves el panorama, ¿no?, de la lucha en Internet, del campo digital, y qué perspectivas estratégicas y de intervención, tanto contra el odio, el ruido, pero también un sentido más amplio tecnopolítico, podemos poner en marcha? Así que con esto, eh, cuando quieras, Marta. Vale, pues gracias por la invitación y la presentación. Y voy a intentar responder a esa pregunta que es súper general, pero bueno, como me habéis invitado también por lo de no le des casito y este tema, pues probablemente vamos a empezar hablando del odio, ¿no? O sea, si ahora hablamos de cuál es el panorama que tenemos en Internet, tendemos a pensar solamente hacer este reduccionismo de equiparar Internet con las redes sociales y hablar de que las tenemos completamente llenas de odio, de mensajes de mierda y de comunicación tóxica. Y esto tiene que ver, siempre lo contamos y es muy importante tenerlo en cuenta, con el modelo de negocio de las redes sociales, que es como ya todas a estas alturas sabemos que las redes sociales no son gratis, sino que las usamos a cambio de darles nuestra atención para que vendan publicidad. Entonces a las redes sociales les compensa, les interesa que pasemos cuanto más tiempo en ellas mejor. Y saben, han descubierto, como es lógico, que tienen que enseñarnos mensajes que nos enganchen. Y normalmente lo que más nos engancha, lo que más capta nuestra atención, son aquellas cosas que nos hacen sentir miedo o que nos hacen sentir en riesgo, que nos irritan, que nos generan emociones fuertes y normalmente emociones fuertes negativas, ¿no? Miedo, odio, etcétera. Entonces, esto hace que el propio diseño de las redes esté hecho para mostrarnos más a través de los algoritmos que deciden qué contenido nos muestran, aquellos mensajes que generan odio, básicamente. Y esto es lo que hace que cada vez el discurso político esté más polarizado, el discurso social en general, ¿no? Y que todas las opiniones se vayan a los extremos cuando la pasamos en redes sociales comerciales. Eh, para llegar hasta aquí lo que ha pasado es que básicamente nos han robado las redes sociales. O sea, Toret y yo tenemos un largo pasado de uso de las redes sociales comerciales que seguimos usando hoy en día. Y hace 10, 11 años estaba el paradigma este de la primavera árabe, el 15M, Occupy. De todos estos movimientos éramos capaces de hacer un uso de esas mismas redes sociales que usamos hoy, o casi las mismas, bastante estratégico, que nos permitía que nuestros mensajes se multiplicaran y incluso de ahí, de las redes sociales, sobre todo de Twitter, llegaran a los medios mainstream. Y básicamente, por decirlo así un poco rápido y fanfarronamente, hace 11 años Twitter en España era lo que quería el 15M que fuera, ¿no? O sea, tenía muchísima capacidad de levantar temas mediáticamente y ocupar la agenda, ¿no? En todos estos años pues se ha descubierto, no se ha descubierto, evidentemente se ha tenido más conciencia de que esas redes sociales permitían acumular mucho poder simbólico y no se estaban permitiendo hackear, digamos, la agenda mediática.
por la agenda pública y se han armado, como habéis hablado muchas veces en este programa, desde el lado oscuro para barrer nuestros mensajes y que cada vez todo esté más ocupado por el odio. Y entonces aquí llegan estas estrategias tipo Trump, Bolsonaro, de llenarlo todo de shitposting, de bots que son personas humanas que están pagadas para dejarnos mensajes de odio, de mensajes tóxicos y para generar esta sensación de que está todo lleno de gente racista, etcétera. Y que el odio más o menos cada vez más se extiende y que está acampando a sus anchas. Entonces, como decías, como que nos han robado las redes sociales o internet, pero además lo peor es que es mínimo la segunda vez que nos la roban, porque todo esto viene mucho antes. Esto también lo habréis hablado aquí con Marga Padilla probablemente, de que esto de la web 2.0, el User Generated Content y tal, lo inventamos nosotras. Cuando digo nosotras me refiero a, en su momento, el movimiento antiglobalización en Seattle en el año 99, en aquella contracumbre. Es decir, antes en Internet tú para publicar contenido, para generar contenido y publicar tus fotos o tus textos o lo que quisieras, tenías que saber HTML, tenías que ser capaz de montar una web. Y hubo un momento en el que alguien decidió, no debe ser así, la gente debería ser capaz de dejar comentarios y de postear al momento, sin esfuerzo, todo lo que quieran y que toda su información quede publicada. ¿Quiénes fueron esos alguienes que desarrollaron por primera vez ese mecanismo? Pues el movimiento antiglobalización a finales de los 90 para poder tener sistemas de contrainformación, y por aquí Toret y yo también sabemos de las viejas glorias de Indymedia y otros muchos dispositivos que se crearon en aquellos años. Cuando las empresas vieron que aquello era potente, que la gente estuviera creando contenidos gratis, pues se desarrolló aquella cosa llamada web 2.0 y entonces ya llegó YouTube, Twitter, otras redes sociales y como que una práctica que había venido desde abajo, desde los movimientos antiglobalización, anarquistas, etcétera, pues fue usada por las grandes empresas para crear todo un modelo de negocio alrededor para que fuera monetizable y para que dejara de ser ese espacio de experimentación y de innovación ciudadana tan potente. Puede ser incluso que sea la tercera vez que nos roban Internet, porque si nos acordamos de Internet al principio, lo que conocemos ahora más como Internet, que sería las páginas web, la World Wide Web, pues se hizo en centros de investigación, en universidades, y tenía unos criterios mucho más plurales y tenía toda esta cosa de la interoperabilidad, la neutralidad, etcétera, y luego llegaron las grandes empresas y montaron esta cosa de las burbujas de los portales y así. Pero bueno, el caso es que lo que quería decir con esta historia de abuelita de Internet es que llevamos ya muchos años en los que siempre la innovación y la capacidad de generar nuevas formas de usar Internet, nuevas formas de relacionarse, nuevas formas de compartir información y de innovación ciudadana, popular o como la queremos llamar, ha pasado muchas veces y muchas veces nos han jodido y nos lo han convertido en un modelo de negocio que ha llegado a ser a generar un ecosistema irrespirable y tóxico, pero también todas esas veces hemos sido capaces de crear otra cosa nueva. Entonces creo que aprender esta historia que va como en péndulo, ¿no? Que va yendo y viniendo, está guay para tener en cuenta que aunque estemos abajo y un poco en la mierda, podemos volver a subir y volver a generar formas nuevas de utilizar eso que llamamos Internet. Eso que llamamos Internet, que es muy amplio, porque decimos Internet y nos vamos siempre a la mierda de Twitter, pero bueno, que Internet son muchas otras cosas y muchas otras formas de comunicarse que no necesariamente bastan por las redes sociales comerciales, que eso también hablaremos luego. Pero bueno, esto que acabo de contar de cómo nos han ido robando las redes, en realidad es una historia que ya fue, o sea, ya la sabemos. Fue en 2016 cuando Trump ganó las elecciones, o sea, llevamos ya varios años moviéndonos en este paradigma. Y en el último par de años creo que están pasando cosas bastante interesantes que nos permiten pensar que este modelo también está colapsando, ¿no? Entonces, estamos en un panorama en general en el que se están quebrando todas las certezas, ¿no? O sea, como el típico análisis, ¿no? De repente hay una pandemia, una guerra mundial, ¿no? Y cosas, bueno, guerra a nivel europeo, y cosas que creíamos que eran inamovibles, de repente de la noche a la mañana cambian. A nivel más concreto de las redes sociales, pues Twitter, que era la red social más o menos guay, más o menos su modelo de gobernanza nos podía parecer un poco mejor, un poco más progre, la compra el supervillano Elon Musk y de repente ya Twitter nos parece igual de mierda que Facebook y estamos ahí pensando de dónde irnos, ¿no? O sea, hay muchas cosas que parecen que están muy asentadas y que pueden cambiar de la noche a la mañana en este mundo loco que vivimos.
Otra cosa interesante que está pasando es que ya desde hace unos años cada vez más la gente tiene más conciencia de todos estos problemas de las redes sociales y está a nivel, ya es una cosa popular, no es solo cosa de los 4 gruñones frikis hackers, criticar las redes sociales y también la inteligencia artificial y entender que es un problema que afecta a la democracia y a los derechos sociales y que tiene que ser respondido como sociedad. Y este debate nos lleva a que incluso en este mundo hiperliberal en el que vivimos, los gobiernos a casi todas las escalas estén planteando algunos tipos de regulación. Muy suficientes todavía, pero bueno, que hay incluso desde la institución, desde los gobiernos que están siempre promoviendo el libre mercado sagrado, se está pensando hacer algunos límites, ¿no? La Unión Europea va a aprobar en julio parece ser la ley de mercados digitales y bueno, se está pensando pues, poner algunos límites porque incluso para la gente más conservadora del status quo parece que se ha ido demasiado lejos en cómo hemos dejado que unas pocas grandes empresas controlen todos nuestros sistemas políticos, culturales y de convivencia democrática. Esto he dicho lo de la Unión Europea, pero a nivel estatal, por ejemplo, está la oficina del dato y alguna cosilla que han hecho en los últimos años, como 10 años tarde, pero bueno, por lo menos ya se han puesto a ello, o a nivel más local, más próximo, tenemos en Barcelona el ayuntamiento colaborando con Exnet para que haya software libre en las escuelas, ¿no? O sea, hay como algunos proyectitos a pequeño nivel y a otros a nivel más grande que nos dicen que sí que hay una conciencia de que hay que abordar este tema desde las instituciones políticas. Y bueno, con todo esto, este panorama de toda la mierda de que nos han robado Internet o las redes sociales y esto que se está quebrando, siempre nos preguntamos qué podemos hacer desde los espacios activistas o desde los espacios donde queremos recuperar un poco los espacios digitales. Y yo siempre digo algo que suena un poco a antiguo, a cuando también Tored y yo tenemos una larga historia de cuando queríamos tener nuestra propia red social. Que ya aprendimos todo lo que estaba mal en aquel proyecto, pero sí que hay ideas que tiene sentido volver a reivindicar y por ahí serían 3 cosas: dejar las redes sociales, volver a Internet, inventarnos otra Internet. Cuando digo dejar las redes sociales es, por un lado, intentar usarlas menos, porque y yo creo que ya hace un tiempo que estamos un poco con esta idea, ¿no? Que durante el 15M, estos años, era como todo se ponía en Twitter, todo se decía en Facebook, y hemos aprendido que hay cosas que ciertos procesos, pues que está bien tener grupos privados, tener páginas web con las cosas bien apuntadas, tener newsletters, tener otras herramientas simplemente a nivel técnico, ¿no? Que no vaya todo vomitado por una cuenta de Twitter. Y si seguimos usando las redes, que sea de una forma más estratégica, que en ese sentido, pues este programa o muchos otros proyectos que hay para aprender a usarlas mejor, o los simples mecanismos que hay que podemos hacer cada una, de usarlas de manera más crítica y más activa, lo de pues, cuando estás en Twitter, silenciar palabras, bloquear usuarios, cambiarte el orden cronológico en vez de el orden este del algoritmo, todas estas cosas que hacen que pequeñas opciones técnicas de configuración que pueden hacer que nuestra experiencia en redes sociales vaya un poco mejor. Por ahí, ya que lo has nombrado al principio, yo puedo hablar de la intersección.net, que creo que tenéis por ahí el enlace, lo podéis dejar, que es una comunidad online que se concreta en una web, pero tenemos como muchos otros procesos colaborativos de gente que estamos interesados en estos temas, que tenemos varios proyectos de activismo online contra el odio. Entonces, luego podemos hablar más sobre esto, pero bueno, si a alguien le interesa podéis ir entrando en la intersección.net, y como este, pues hay muchos otros proyectos en este sentido, que va por lo que decía de dejar las redes o usarlas de otras maneras. Cuando digo volver a Internet, me refiero a que nos acordemos, como ya he dicho un par de veces hoy, y lo repito todas las veces que sea, que Internet no es Twitter, Instagram y Twitch, que aparte de las redes sociales comerciales, hay todo otro mundo de herramientas que podemos usar, que usábamos hace años y que estaban muy bien y que además se están recuperando, ¿no? De lo que decía de las newsletters, de las listas de correo, los blogs con RSS, ¿os acordáis? Eran súper guays. O sea, en general, todo lo que te permitía decidir qué es lo que vas a ver. En lugar de abrir una app y ponerte a lo que te echen, decidir qué es lo que te interesa, ¿no? Porque cuando abres una app y te ponen a lo que te echen, ya hemos descubierto todos y tenemos siempre comprobado que lo que te echen no va a ser lo que más te interese, sino que va a tener que ver con lo que te quieran vender o el motivo por el que te quieran crispar y mover políticamente hacia espacios oscuros. Por ahí, por ejemplo, hay como puntos interesantes. Por ejemplo, el año pasado Black Lives Matter estaba utilizando Google Docs
que bueno, es Google, no es que sea perfecto, pero usaban documentos para compartir información. En lugar de estar ahí en sus redes todo el rato vomitando cosas, tenían documentos en los que podían ir estructurando lo que querían contar o lo que querían compartir. Bueno, esto de hecho de usar Google Docs para compartir información es una cosa que empezó a usarse durante la pandemia, en los primeros meses aquellos que estamos en el confinamiento, que estamos todo el mundo en casa. Mucha gente entendió que necesitamos espacios más tranquilos y más acogedores y más cuidados, y entonces empezó a abrir Google Docs en los que compartían información y iban compartiendo cosas de manera más estructurada que en todo el ruido de las redes sociales. Y como esos demás ejemplos de gente que intenta salir un poco, que creo son bastante interesantes y que se pueden explorar. Y lo tercero que decía era lo de inventarnos otra Internet. ¿Os habéis fijado que a veces digo Internet en masculino y en femenino según me da, y cuando hablo de la que mola lo digo femenino? En este sentido, desde los espacios feministas es donde se están haciendo cosas más guays. También tenéis un programa aquí de Internet feminista. A nivel más cercano hay espacios que se están moviendo para pensar cómo podría ser el Internet que necesitamos, y yo creo que esos espacios donde se piensa Internet a un nivel más de la imaginación y del deseo son súper interesantes, súper relevantes, y son los que permiten la innovación, como decía antes, ¿no? O sea, esto de que se inventaron los antiglobes en Seattle en el 99, en su momento podía parecer una cosa utópica y rara, ¿no? ¿Cómo vas a dejar que la gente publique lo que quiera en tu página? ¿Dónde va a ir eso? Y fijaos aquí que 20 años después pues es un modelo de negocio súper explotado, que ha sido súper útil para mucha gente, para hacer el mal, pero también para hacer el bien en muchos casos. Entonces esos espacios así de imaginar y tal son súper guays. Este verano, la primera semana de agosto, hay un encuentro transhack feminista en Calafou. O hay una web, un colectivo que hace unas cosas súper guays, unos vídeos y tal, que se llama Feminist Internet, Internet feminista en inglés. Lo podéis mirar feministinternet.com y tenéis ahí proyectos bastante chulos y bueno, hay cosas por ahí bastante interesantes y bastante sugerentes. Y por aquí era lo que tenía apuntado para explicaros al principio, para no darnos tampoco mucha chapa. No, muy bien, me parece como un marco estupendo. Hay como un montón de cuestiones ahí que charlar, pero bueno, aunque vamos a ir a la parte de alternativas y como experiencia más concreta, quería retomar algunos de los elementos que has comentado, ¿no? Que también te he escuchado en otras plataformas, ¿no? En otras presentaciones y charlas, ¿no? De esta paradoja entre que es un poco lo que hemos intentado hacer en los últimos años, que es intentar hacer una intervención política o tecnopolítica en espacios que están hechos para vender publicidad y que tienen algoritmos que solo piensan en hacer dinero, ¿no? Que yo creo que esta es una tensión que nos hemos movido mucho y que también está un poco lineando tu respuesta, ¿no? De crear otro Internet, usarlo de otra manera, ¿no? Pero pareciera también como si no pudiéramos evitar dar cierta batalla dentro, ¿no? Porque ahí está siempre. Sí, pero esa es la discusión eterna en todo movimiento o espacio político que quiera hacer cambio social, entre si podemos usar esto de las herramientas del amo para desmontar la casa del amo, que decía Audre Lorde, o no. Y yo creo que lo que hay que hacer siempre es un mix de estrategias y aprovechar los espacios de oportunidad cuando los haya, y cuando no los haya, o sea, cuando las herramientas del amo o la casa del amo te ofrezca una oportunidad, ir a usarla, y cuando se cierren las puertas, pues salirte de ahí y luego volver a usarla cuando lo vas a encontrar. Por salirme de ejemplo, pues yo qué sé, pues en 2015 mucha gente decidimos que tenía sentido presentarnos a las elecciones y luego ya vimos que no, o sea, y a lo mejor volvemos a ver que tiene sentido dentro de unos años. No, es una cosa que tú vas probando distintos, o algunas personas, de hecho lo ideal es que haya siempre personas presentándose a las elecciones y otras haciendo otras cosas desde fuera, ¿no? En las redes sociales es igual. Yo cuando digo dejar las redes no me refiero a que deje de haber contenido de izquierdas o pro cambio social, o como lo queramos llamar. Siempre tiene que haber ahí ese contenido, pero me refiero a dónde hacemos más énfasis y a dónde ponemos las fuerzas y dónde estamos dándole más caña. Y creo que estamos en un momento en el cual compensa dejar un mínimo, o sea, asegurarnos de que siempre haya gente produciendo contenido que esté guay para la gente que siga en las redes, pero hacer más proyectos que tiendan a sacarnos fuera y a vivir fuera, porque como estamos en un momento muy jodido realmente,
compensa eso, como volver a las bases, volver a las cuevas un poco, para pensar y ver cómo podemos volver a atacar la próxima vez. Sí, no, a abrir, ¿no? Y tener un uso inventivo de la tecnología y de la red, ¿no? Como toda la tradición, ¿no? Tecnopolítica que viene desde el propio nacimiento de la red, como bien explicaban, ¿no? Como encontrar la oportunidad, pero también gastar tiempo en imaginar y proyectar otras formas de construir Internet diferentes a la lógica que impera ahora. Me gustaba y una referencia que hacías en una entrevista que decías, la gente cree que Internet es como una plaza, pero ahora mismo es como un centro comercial. Entonces, para hacer una manifestación no vas al centro comercial. Sí, pero a lo mejor sí que un día dices, hostia, pues sí que me viene bien irme a repartir panfletos a la puerta del centro comercial, ¿no? O estamos hablando ahora de, yo estoy diciendo que volvamos a las cuevas y nos volvamos a nuestros sitios de internet autogestionado y tal, pero estamos aquí en Twitch. Pero claro, esto es una de esas estrategias innovadoras que decía, ¿no? Y que nos permiten, bueno, Twitch es de Amazon y está metida en toda la pomada de lo peor de todo este paradigma, pero por ejemplo, este formato nos está permitiendo tener una conversación pausada, tranquila, fuera de la lógica frenética y tóxica de los algoritmos y todo esto, y nos está permitiendo una cosa que tiene sentido, ¿no? Entonces, y quizá el tiempo que estemos aquí no vamos a estar en Twitter mandando mensajes tóxicos que no llegan a ningún lado, ¿no? Entonces, creo que la cosa va más por ver de todas las herramientas que tenemos, cuáles son las que podemos utilizar en cada momento estratégicamente y no renunciar del todo a algunas herramientas que pueden ser útiles como esta, creo. Espero que a alguien le esté resultando útil lo que estamos haciendo. No, cuando surgió la futura salía esta frase que era un poco el leitmotiv de apaga el ruido, enciende la señal, ¿no? Como si también te he escuchado hablar sobre esto, ¿no? Sobre la dinámica de la aceleración que están llevando las redes cada vez más, ¿no? El tipo de plataforma, el tipo de consumo de contenido, que es también como de retención súper rápida, pero no suele haber como momentos, ¿no? de más sosiego para pensar, para conversar, para que se pueda construir esa señal, ¿no? Es como si es difícil construir una señal en medio de tanto ruido, ¿no? Sí, y claramente, aunque haya muchas estrategias, haya grises y todo, claramente tenemos que tender siempre, 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 creo, en el panorama que estamos, a aquellos canales que nos permitan reducir el ruido. ¿Y qué papel, o sea, podrías hablar un poco del papel de los algoritmos dentro de las plataformas para condicionar ese tipo de interacción? Bueno, casi todas las herramientas digitales con las que nos relacionamos están programadas a base de algoritmos, pero bueno, en general la cosa de consumir información eh, según lo que los algoritmos decidan recomendarnos, conlleva esa idea de que los algoritmos no están hechos para que nosotras seamos personas más inteligentes o mejor informadas o que nos divertamos más, sino para vendernos más publicidad, ¿no? Entonces, o sea, el problema es que, esto lo decía Marta Peirano también mucho, ¿no? Que estamos utilizando para hacer democracia, para hacer debate público, para hacer política, unas herramientas que no están pensadas para ellos, están pensadas para vender publicidad. Y eso es lo que hay que tener muy en cuenta y es lo que, como decía al principio, esos algoritmos lo que quieren es dejarnos allí mucho tiempo y producir que tengamos una relación adictiva con las redes, ¿no? Y entonces eso nos lleva a la polarización y a que el tipo de mensajes que vemos sean los que no nos dejan indiferentes y normalmente lo que más tiendes a recordar es aquello que te enfada, ¿no? Es como si yo te pregunto qué has visto hoy en Twitter o en Instagram o en la red que utilices, probablemente lo que me vas a decir van a ser un par de cosas que te hayan cabreado, te hayan parecido una mierda o te hayan movido mucho por el lado de lo malo. Cuando habrás visto unos 100, 200 mensajes más, pero te has quedado la atención en eso. Y eso es lo que utilizan las redes sociales para que estemos más tiempo en ellas y también desde el lado del mal, lo que decíamos de Trump, Bolsonaro, no vamos a gastar mucho tiempo hablando en ellos, pero sabemos quiénes van en la lista. Es la base de su estrategia. De hecho, por decir una muy concreta, en el Estado español, Vox hizo crecer su página de Facebook publicitando sus contenidos a gente a la que le gustaba Podemos. Porque sabía que cuando alguien de Podemos ve un contenido suyo no puede
no puede evitar contestar enfadado. Y eso les hacía llegar a sus amigos, porque sabes que cuando tú, o sea, lo que tú estás viendo en una red social tiene que ver con a qué cuenta sigues tú, pero también a qué cuenta siguen tus amigos, o con qué cuentas interactúan tus amigos, o la gente a la que sigues. Entonces, cada vez que yo contesto a alguien, hay muchas posibilidades de que ese contenido al que estoy contestando le aparezca a la gente que me sigue a mí. Con lo cual, esta estrategia de Vox de aparecérsele a la gente de Podemos hacía posible que el algoritmo de Facebook recomendara sus contenidos, sus posts, a los amigos de los de Podemos. Y claro, entre tus amigos de Facebook, pues a lo mejor tienes, la mayoría de la gente te parece que es un poco como tú, pero también tienes ahí a tu primo, que es el que acaba votando Podemos, y puede que haya sido tú, el que acaba votando a Vox, y puede que haya sido tú el que primero le enseñara a Santiago Abascal a tu primo. Gracias a tu costumbre, que no te podías evitar, lo hacías con toda tu mejor intención, de ir a rebatir a los posts de Vox. Ya, pero no, se los critica, ¿no? Bueno, hay infinidad de razones, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que reconocerles una inteligencia a nivel de conocer bien los algoritmos y estos sesgos cognitivos que también me parecería interesante que pudieras comentar, que no hay una especie de feliz maridaje entre lo que quieren las plataformas y el enganche, los sesgos cognitivos que se generan en las redes, ¿no? De confirmación y la estrategia bien usada por parte de la derecha para viralizarse a través de estos algoritmos y estos sesgos, ¿no? O sea, hay una cosa que sí, hay que reconocerles que tontos no son, ¿no? Para llegar hasta ahí, pero tampoco nos machacaría mucho porque sobre todo es que tienen unos recursos infinitos y al final, como decía, nosotros hace 10 años éramos capaces de llenar Twitter, hacer trending topic el hashtag que nos propusiéramos cada día porque habíamos estado estudiando cómo funcionaba el algoritmo y éramos capaces de levantarlo. En el momento en que ya los trending topics no se levantan a pulso, o sea, a personas humanas escribiendo sus tweets, sino que los levantan bots programados, pues entonces ya la cosa se convierte en tener más dinero para programar más bots. Y claro, eso en general es lo que ha pasado en los últimos años, que hay muchas cosas que se pueden intentar hacer de manera estratégica, conociendo cómo funcionan las redes y cuáles son sus dinámicas, pero al final el que tiene el dinero para el montón de bots o de personas humanas a sueldo soltando mierda es una pisonadora que te va a arrastrar. Entonces por ahí eso de sí, vamos a valorar al adversario, pero también vamos a tener en cuenta que es que somos David contra Goliat, como pasa siempre, ¿no? Por eso no hay que jugar en la batalla que ellos ya están jugando, que es la de los trending topics de Twitter y este tipo de cosas, sino que tenemos que inventarnos campos de batalla nuevos en los que sí podamos jugar, porque lo que ya está hecho, ellos ya lo han dominado también y no vamos a salir de ahí. Luego me decías de los egos cognitivos y todo este tema, o sea, es lo que estaba diciendo de... es muy importante la dinámica de las redes, esta cosa de cómo tendemos a seleccionar aquella información que nos produce más ira o más sensación de miedo, de que estamos en riesgo, etcétera. Y también es muy importante la dinámica de las redes, esta cosa de los sesgos de confirmación y cómo tendemos a seleccionar la información según la que encaja más con nuestra forma de pensar, ¿no? Y eso se puede ver... eso además está reforzado con la forma en la que se producen los mensajes en redes sociales, que suelen ser muy cortos, muy breves y muy sentimentales o emocionales. Entonces, cuando tú estás lanzando mensajes muy cortos y muy simplificados, que intentan atacar sobre todo a cuestiones emocionales o de tu identidad, eso complementado con este sesgo que tenemos de pillar aquello que encaje con nuestra identidad, hace que estemos claramente reproduciendo mensajes súper simplificados y que sea muy fácil colárnosla, ¿no? Y que es una cosa que no solamente hace la derecha, que a veces también se hace de la izquierda, con poca ética, en mi opinión, y con consecuencias de polarización, como decíamos, ¿no? De que estamos cada una en nuestra esquina soltando la misma mierda una y otra vez y sin entender los grises y los matices de las posiciones intermedias. Otro ejemplo, por no seguir hablando de Trump y Bolsonaro, es lo que ha pasado en los últimos años con el movimiento feminista, y no vamos a entrar aquí porque es súper complejo de decir, no quiero simplificar esto en un minuto, pero el enfrentamiento que hay ahora mismo entre posiciones dentro del movimiento feminista, que hace unos años también eran divergentes o conflictivas, pero éramos capaces de estar en un espacio común y debatirlas y ponernos de acuerdo para lo que sí estamos de acuerdo, tiene mucho que ver con que se hayan mantenido en redes sociales.
como se ha simplificado y polarizado las posturas a un nivel de caricatura, tiene mucho que ver con esta dinámica de las redes y la verdad es que ha sido las consecuencias es bastante lamentable, como hemos podido ver en el movimiento feminista el último par de años. Que me venía a la cabeza mientras hablabas la palabra clickbait, ¿no? Que es una manera de hacer. ¿Podrías describirla? Y también te quería preguntar si crees que en estos momentos tácticos, ¿no? Este mix de estrategias que hablamos, si la izquierda, los activistas, los movimientos deben usar de alguna manera, hasta qué punto esta lógica de clickbait. El clickbait es ponerte un anzuelo para que hagas clic y entres. Lo típico son estos titulares de un padre se fue de vacaciones con su hijo, lo que ocurrió a continuación te sorprenderá. O estos de las 10 maneras que no sabes de ahorrarte dinero en la declaración de la renta, ¿no? Este tipo de titulares que te están diciendo que tienes que entrar ahí y hacer clic para enterarte de lo que te van a contar, porque es una cosa que es o súper interesante o súper graciosa o súper secreta. Y que siempre suele ser mentira porque ni la cosa es tan interesante ni tan graciosa, o a veces esos trucos que te están contando no son cosas tan exclusivas ni nada de eso. Y es una cosa que tiene que ver con que está primero desarrollada por los medios de comunicación que quieren clics para tener más visitas en su web. O sea, de nuevo, por el modelo de negocio consiste en vender publicidad, pero que ha cambiado totalmente en los últimos años nuestra forma de escribir para Internet y parece que ya todo el mundo, desde hace ya varios años, tiene que escribir en ese tipo de claves de siempre picarte y llamar tu atención. Es una cosa que se utiliza en todos los espacios, que también se utiliza en espacios de izquierdas, y yo creo que no nos viene bien, porque aunque puede ser interesante en el sentido de que conseguimos pues sacar vídeos que se hacen virales o conseguimos más visitas en nuestra web o lo que queramos en términos de métricas instantáneas, a corto plazo puede estar bien para hacernos subir en espacio, pero a medio o largo plazo contribuye a este tipo de comunicación superficial, polarizada, tribalizada y bastante rollo. O sea, yo creo que nos hemos pasado, porque tenía sentido en mucho tiempo, utilizando todas estas tácticas de hacernos virales, pero en realidad lo que hemos hecho, aparte de lo bueno que hemos sacado de ahí, es contribuir a una espectacularización que no nos viene bien. Y a este punto en el que hemos llegado de tal toxicidad, yo no seguiría por ese camino, porque como decía antes, a los malos que tienen muchos más recursos nos están ganando por ahí, entonces no, con el clickbait tampoco les vamos a ganar. Es una herramienta, un tipo de táctica que ya está demasiado utilizada por quienes quieren difundir discursos de odio, discursos tóxicos, y creo que no ganamos mucho usándola y que nos conviene más volver a otro tipo de comunicación más reposada, más mediada. En este sentido, por ejemplo, me voy a mojar, lo que hace el Huffington Post me parece absolutamente lamentable y súper contraproducente, que es un medio que vive de sacar vídeos de Ayuso diciendo mierda. Claro, son unos vídeos que tú lo ves y dices, esta señora, ¿cómo ha vuelto a decir esto? Pero al final la tienes ganando elecciones porque es la señora más conocida de la política en Madrid y a nivel español, me temo. Y es contraproducente, o sea, tú crees que estás moviendo ese vídeo de esta señora para criticarla y para dejarla en ridículo, pero ya esta señora tiene su público y estás haciendo lo que llega a su público y estás haciendo que lo que ella piensa estratégicamente que le viene bien llegue a mucha más gente. Entonces esta cosa de jugar al espectáculo y a la crítica constante, que es un método de clickbait también muy para que la gente que está en contra de alguien entre a criticarle y tal, me parece que a medio plazo, a corto plazo quizá bien, pero a medio y largo nos viene bastante mal. Claro. Bueno, ya conectando con esto, porque sé que, y esto coincido mucho contigo, ¿no? Porque claro, cuando estás hay una hegemonía de la tecnopolítica del 1%, por llamarlo de una manera, ¿no? Que si tuvimos en el 15M y todo ese ciclo, pues hegemonía de otra tecnopolítica, pues ahora vivimos bastante emboscados en esta... difícil, ¿no? Como sustraerse y no reaccionar a eso y ser capaz de hablar en positivo y colocar mensajes y generar dinámicas de interacción, de emociones positivas en la red, pero quizás sea el único camino, aunque es el que más nos cuesta porque la lógica es a reaccionar, ¿no?
y a darles casito, ¿no? Y aquí quería también, ¿no?, que ya hilaras una conversación sobre justo no le des casito y cuál es un poco el planteamiento del proyecto. Sí, no les des casito no es más que una cuenta de Twitter, lo cual vuelve a demostrar que estamos llenas de contradicciones y somos capaces de abrazar estrategias diversas, que surgió hace 2 años ya, con esa idea sencilla de que dándole casito, o aquellos mensajes a los que le damos casito son los que llegan más lejos y que estamos alimentando, dándole más visibilidad a discursos de ultraderecha o de odio con esta manera de reaccionar entre ellos, ¿no? Entonces está la idea esta básica de que en redes sociales aquellos contenidos que tengan más interacciones, y cuando digo interacciones puede ser responder, compartirlos o simplemente verlos, abrir una foto o cuando estás haciendo scroll, pararse en un contenido o en otro, todo eso lo contabiliza la plataforma como que ese contenido está generando interés. Entonces toda interacción se sirve para que la plataforma considere que ese contenido genera más interés y por tanto es más adictivo y se lo muestra a más personas. Entonces esta es una máxima que tenemos que tener todo el rato súper presente cuando estamos en redes. Con aquello que interactuemos va a llegar más lejos, entonces mejor darle nuestras interacciones y nuestra atención a aquello que nos interesa que llegue más lejos. Esto viene también hace 2 años ya con esto que he contado hace un rato, de que Vox estaba utilizando esa estrategia tan clara de picarnos a la gente de izquierdas, a la gente que estamos en un lado más opuesto a su discurso, para que reaccionáramos y les ayudáramos a ser virales. Y es algo que sigue pasando, aunque creo que ya vamos aprendiendo un poco esta cosa de no interactuar con aquellos contenidos que creemos que son tóxicos. Lo que pasa es que es una cosa que no va solo a nivel algoritmo, que también, que es esto, que el algoritmo pues son matemáticas, ¿no? O sea, más interacciones son más puntos en la escala de cómo el algoritmo puntúa los contenidos, sino que también tiene que ver con nuestra agenda mediática, los espacios, los debates que queremos asumir, de qué queremos hablar. Entonces, desde que Vox irrumpió, tienen mucha capacidad de decidir de qué estamos hablando, de cuáles son los debates que hay en cada momento. Nos sueltan cosas y nos ponemos a debatir. Y de repente te encuentras debatiendo de cosas que creías que ya fueron y que no tenían ninguna discusión y que eran un asunto totalmente ya conquistado, tipo derechos reproductivos o matrimonio igualitario o incluso derechos de las personas trans, ¿no? Y te empieza Vox o otros espacios de ultraderecha a ponerlos en cuestión y parece que es un debate que tenemos que tener y que sus posiciones se tienen que considerar porque son tan válidas como la otra, ¿no? O sea, en el momento en que tú entras en un debate con algo, lo estás poniendo como posiciones equiparables. Y de ahí de nuevo esto del casito, darle casito a aquellas cosas que son totalmente fuera del espectro de lo que se considera la convivencia democrática, los valores democráticos mínimos, hace que entren en el campo de lo que se considera posible o respetable y desplaza el debate hacia espacios tóxicos y les deja un poco meter la puerta y luego ya lo siguiente es que pues piden ciertas cosas a cambio de apoyar a gobiernos y bueno, van consiguiendo los avances que van consiguiendo. Esto es lo de la ventana de Overton, que es una cosa que le molaba mucho a la gente de Trump y así, que es lo que estaban haciendo básicamente, desplazar los marcos de lo posible políticamente a través de debates tramposos para que pudieran luego institucionalizarse y hacerse realidad. Y le iba a pedir a producción que si nos podías poner algunas de las imágenes ahí de No lo casito y porque si habéis hecho un trabajo bastante, o en mi opinión, muy interesante de divulgativo, ¿no? De cosas básicas de alfabetización digital, diría, pero que de manera muy esquemática, ¿no? Por ejemplo, ahora no está saliendo en pantalla, es mejor silenciar o bloquear, ¿no? ¿no? Que muchas veces la gente le da miedo bloquear, o sea, bloquear es bueno, no hay que tener miedo a bloquear a Claro, los hay una trolls. cosa que parece que es como de mala educación no dejar a la gente hablar y yo creo que ya lo hemos aprendido más en los últimos años, que tú tienes derecho a decidir qué mierda vas a leer y que si alguien viene con intención claramente tóxica es totalmente legítimo que le bloquees o que no le leas o que no le dejes hablar. Igual que, bueno, esto es un debatazo, ¿no? Pero esto de si hay que borrar las cuentas que están esparciendo odio, y más o menos creo que ya hay cierto consenso en que aquellas que son claramente eh, xenófobas, racistas o que realmente incitan a la violencia sí que tienen que ser borradas, ¿no? Pues igual que eso, nosotros tenemos nuestra pequeña capacidad cotidiana de borrar a través del botón de bloquear o a través de las opciones de silenciar.
Y No les des casito también lo que intentaba era, seguimos intentando, era contar en Twitter esas cosas, esos debates que se estaban teniendo en otros sitios, porque sí que había mucha gente ya desde 2016 hablando de todo esto de la ventana de atención y de cómo la ultraderecha estaba desplazando los marcos y todas estas cosas. Pero claro, esos son el tipo de debates que se dan en artículos muy largos, que quien está ahí todo el día en Twitter no lo está leyendo. Entonces, la idea de No les des casito era poder transformar en piezas de información muy cortas, casi meméticas, algunas de las claves de esos debates que ya se estaban dando sobre cómo afrontar el acceso del odio y de la extrema derecha. Hay una cosa que has dicho que creo que es bastante importante vinculada a la selección de lo que uno tiene el derecho a elegir qué quiere leer y qué quiere ver. ¿No? Y sobre todo porque con este aluvión, especialmente las mujeres públicas en internet, feministas, activistas y tal, que sobre la importancia de proteger la salud mental de las propias activistas y una economía, una dieta cognitiva más equilibrada, ¿no? No tan expuesta, ¿no? Es como si nos comiéramos todo lo que nos tiran, ¿no? Y puede ser, no sé, McDonald's uno detrás de otro. Sí, es que literalmente es eso, es como, ¿te parecería una burrada abrir la nevera y comerte, y que la nevera literalmente te tirara hamburguesas y no pudieras no elegir qué vas a cenar ese día? Pero realmente cuando decimos voy a ver una peli, abrimos Netflix y Netflix nos tira lo que nos tiran. Y nuestra selección está muy condicionada por ese algoritmo, ¿no? O cuando queremos informarnos, abrimos Twitter o la red social que nos guste para consumir noticias y nos tira lo que nos tiran. Entonces ahí es también por donde iba antes de dejar las redes sociales y volver a Internet y volver a tener nuestros espacios, sea un listas de correo, blogs, canales de Telegram. Hay mucha gente que está haciendo newsletters súper interesantes, sitios donde vayamos nosotros, o simplemente el hábito de cuando queramos informarnos de algo, no entrar a la app de turno, sino pensar en qué sitio se puede estar contando eso, tener nuestros medios de comunicación, nuestros espacios de referencia e ir a buscarlos en vez de que nos lo traigan. Y luego lo que decías antes de proteger a los activistas y a la gente que está ahí poniendo su cara, que además otra cosa que ha pasado en todos estos años es que como hemos pasado a la era del influencer, ¿no? Parece que ya no funciona nada que diga un colectivo, sino que tienes que tener a una persona que sea potente en Twitch o en YouTube o donde sea, dando su cara y contando de una manera personal lo que quiera contar, que está guay, es un formato que está muy bien para muchas cosas, pero eso hace también que estemos mucho más expuestas, ¿no? Y hay mucha gente que se está dejando la cara y la salud mental porque recibe mucha mierda que a veces viene de niños rata, como dice el proyecto 1, ¿no? De comedoritos, pero también hay otras veces que viene de gente de gente, personas humanas o de bots que están pagados por alguien para que estén ahí soltando todo ese rollo tóxico, ¿no? Porque a veces también hay gente que dice, va, bueno, pero tú ves ahí un contenido, una respuesta de mierda y no le das caso y ya está. Pero, joder, cuando tú eres una persona que se dedica a crear contenido y pasa mucho tiempo leyendo redes, es muy difícil que eso no te afecte, al final te va a afectar. Y es la estrategia que utilizan los malos, ¿no? Como minar el ánimo y que parezca que son más y que hacen mucho ruido. Una cosa interesante que sale cuando se hacen análisis de cómo se mueven los discursos de odio es que casi siempre, o sea, es muy común que haya ciertas palabras o ciertos hashtags que las mueven, las de odio, las de ultraderecha, las mueven muchísimas cuentas con muy poco alcance cada una de ellas. O sea, son cuentas hechas solamente para mover eso, pero que realmente no les está leyendo nadie. Y los discursos cuando hay discursos más progresistas o de izquierdas, ahí sí que funciona, se nota que hay personas reales y que hay algunas que tienen más seguidores o más influencia y es una comunicación con más calidad, digamos. Pero aún así es muy difícil no dejarte arrastrar por la sensación de que esas nubes tóxicas con las que a veces nos encontramos son personas reales que están ahí soltando su odio, que existen y que todo ese odio está ahí y te afecta, claro. Yo llamo a eso el matonismo digital, ¿no? Me refiero que básicamente una estrategia de amedrentar a la esfera pública crítica, ¿no? Si han conseguido como envenenar la conversación y que las personas se sientan intimidadas la medida que reciben pues insultos, amenazas, distintos tipos
de hate, y me ha venido a la cabeza que le iba a pedir a producción si nos puede poner la página de la intersección, porque había justo, bueno, ahora nos contarás un poco qué es la intersección, pero justo me venía que había leído un post, creo que era no, porque tenéis novedades, narrativa, autodefensa, crecer en redes, herramientas y experiencia. En la parte de autodefensa creo que había justamente un post sobre qué hago, cómo hacer cuando tu organización o colectivo está recibiendo ataques en redes sociales. Eso es. Sí, esto es una cosa que a No les descansito nos preguntan a veces. La verdad es que mucha gente nos tiene ahí un poco de referencia de qué hacer en estas cosas y nos mandan DMs a veces. Entonces lo escribí para tenerlo todo en un post y que se pueda leer. Y hay varias cosas, o sea, los consejos que ponen ahí los podéis leer luego, van desde lo básico o sea, como soluciones técnicas, tipo cerrarte la cuenta un poco si hay una tormenta muy grande, o por lo menos restringir los comentarios para que no te pueda comentar gente a la que no sigues y cosas así, hasta también cuestiones que tienen más que ver con los cuidados, ¿no? Lo que decíamos antes de cuidar la salud mental de la gente, cuando el ataque no va a un colectivo, sino que va a una persona concreta. Una cosa que parece una tontería, pero que a veces no caemos, que recomendamos mucho, es si tienes un amigo que está siendo una persona de confianza, que está siendo objetivo de estos ataques, le puedes pedir, si tienes la confianza, que te deje la contraseña de su cuenta y encargarte tú personalmente de borrar y de bloquear a toda esa gente que le está mandando mensajes de odio, porque le ahorras un rato muy grande de ansiedad si le haces eso. O te lo puedes llevar al cine esta noche para asegurarte que no se quede en su casa buscando los mensajes de mierda que le están llegando, ¿no? En momentos picos. Eso es una cosa muy típica que pasa cuando un activista va a la tele o adquiere un pico de visibilidad muy grande. Esa misma noche o los días siguientes recibe siempre un montón de hate. Entonces, estar cerca de esa gente que se expone mucho para ayudarle en la gestión de todos estos mensajes tóxicos en los días siguientes es una cosa que deberíamos hacer colectivamente, que está bastante guay. Que te quería preguntar, bueno, que nos contaras un poco, porque ya conocía la web, pero le he estado echando un vistazo y tal, y me parece, la verdad, de los sitios que conozco con más herramientas prácticas y explicadas de una manera muy sencilla para pues, cómo crecer en redes, cómo defenderse de los ataques, cómo cuidar. Y bueno, ¿qué es la intersección? Pues, a ver, detrás de la intersección hay un colectivo de personas que trabajamos haciendo consultoría o trabajos varios para organizaciones sociales, políticas, intentando ayudarlas a comunicarse mejor en redes, ¿no? Siempre para el bien. Y entonces, nosotros hemos hecho antes de hacer la intersección, esta web, hacíamos muchas formaciones. Pero claro, pasaba en las formaciones, en estos talleres, que siempre podía venir el tipo de gente que puede venir, que está muy bien, ¿no? Que son los liberados de comunicación, de las ONGs o de las organizaciones sociales, pero nos parecía que con eso, que está guay, no conseguíamos llegar a toda otra gente que está produciendo contenidos o consumiendo contenidos online, ¿no? La gente que está, los creadores de contenidos, la gente que está haciendo activismo de una manera más informal, sin estar sin ser de manera asalariada, y eso es muchísima de la gente que está intentando combatir el odio en redes. Entonces empezamos a pensar formas de compartir conocimiento así más distribuidas, que no pasaran por el típico curso, el típico taller al que te tienes que apuntar. De ahí salió lo de Twitter, que decía antes, del No es descasito, y también luego salió esto de la intersección, que es un espacio donde tú ahora mismo entras y es una web donde encuentras una serie de tutoriales y de consejos sobre cómo defenderse del odio y también cómo hacer estrategias digitales para que tus mensajes lleguen más lejos. Y además también presentamos algunas experiencias que nos resultan interesantes, intentamos promover algunas acciones comunes y así. Y la intersección es esa web, pero también es una lista de correo a la que te puedes apuntar y te vamos mandando información sobre algunos de los proyectos en los que estamos metidas para colaborar. Y a través de esa lista de correos y de gente que nos va escribiendo, un canal de Telegram, etcétera, se va generando una comunidad. O sea, actualmente la intersección no es solamente esa web, sino todo un espacio de varios cientos de personas, diría, que vamos colaborando a distintos niveles para distintas cuestiones. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una campaña colectiva sobre migración, que era una cosa que queríamos hacer y la hemos hecho coincidir con, ahora está la ILP de regularización de personas migrantes, entonces estamos haciendo una serie de acciones para reforzar el apoyo a esa ILP y conseguir más firmas.
Y esta campaña colectiva la hemos hecho de manera abierta, en el sentido de que nosotros toda la investigación anterior que hemos hecho antes de construir los materiales de la campaña, que hemos hecho un focus group, unas investigaciones digitales, mapeo de narrativas y tal, todo eso lo podéis ver en la web. Lo vamos compartiendo y lo hemos ido haciendo con más gente que también trabaja en ONGs o también con activistas y con gente que está en este sector así tan difuso, intentando que sea eso, un proceso colectivo y compartido para que los aprendizajes que nosotros hemos sacado de esa investigación previa nuestra puedan servir a toda otra gente que esté interesada, en este caso, en hacer comunicación en el ámbito de la migración y el antirracismo. Cuando acabemos esta, que va a ser dentro de un mes, vamos a empezar otro ciclo de investigaciones y de diseño colectivo de una campaña y de ejecución o difusión de una campaña en temas LGTB. Entonces es eso, básicamente un espacio que nos da para relacionarnos con actores diversos y para intentar... El planteamiento es un poco, nuestros deseos creo que se parece un poco a la Academia Jedi, o sea, es compartir conocimiento de manera estratégica, compartir conocimiento de comunicación. Y creo que se parece a la Academia Jedi también en el sentido de que intentamos utilizar muchas formas y muchas herramientas diversas en este caos de Internet que puede ser utilizado estratégicamente para conseguir cosas colectivas que están muy buenas. Vale, pues te iba a plantear, como ya yendo a un cierre en los próximos 5 o 10 minutos del programa, como una pregunta más como genérica, que es qué cosas o qué claves, he visto ahí también otro de los posts que hablan, son importantes, ¿no? para hacer crecer el impacto de la comunicación de tu colectivo, el movimiento donde estés o así. Sé que es muy abstracto y que cada caso es diferente. Y bueno, te iba a pedir por esas claves en general y después te iba a preguntar que si me podías dar algunos casos de éxito de campañas donde esos principios hayan funcionado bien y que den como ideas, ¿no? para campañas a gente que nos está escuchando y está ahí en el chat. Vale. Creo que, bueno, la primera clave así muy general es no hacer nada por inercia. No pensemos cuando vamos a hacer una campaña el pack completo, ¿no? De hago una campaña, hago mi vídeo, mi hashtag, lo pongo en todas estas redes y siempre lo mismo. Sino pensar siempre desde lo que queremos conseguir hacia atrás. Es decir, pensar a quién queremos llegar y qué queremos que haga esa persona. Se puede hacer el típico ejercicio de construir personajes tipo, ¿no? De inventarse, pues quiero llegar a María del Carmen, que es una mujer de 50 años que vive en Barcelona y quiero que vaya a firmar la ILP, ¿vale? ¿Quién es María del Carmen? ¿Qué tipo de cosas le gustan? ¿Cómo puedo llegar a ella? ¿A quién le va a hacer caso María del Carmen? ¿No? Pensar en esa persona. Y una vez que tengamos eso bien construido, o sea, el objetivo de comunicación, a quién queremos llegar y qué queremos que haga, ir hacia atrás y pensar cómo tendríamos que hacer un mensaje para que le llegue a ella, a través de quién se lo tenemos que mandar, qué tipo de valores de valores, de sentimientos compartidos tenemos con María del Carmen para hablar de ellos, para generar un marco de comunicación común, etcétera. Pero siempre eso, como digo, al revés, porque tendemos a hacerlo antes, ¿no? Como sentarnos nosotros y decir y pensar qué es lo que nos gustaría a nosotros que nos dijeran acerca del tema que vamos a hablar o promover, y eso se lo intentamos encajar luego a un montón de gente sin pensar en lo que esa gente va a pensar de lo que queremos contarle. Y otra cosa clave es tener en cuenta que en este panorama en el que vivimos, mucho más importante que el mensaje en sí, o bastante más importante muchas veces, es quién lo diga. Entonces, funciona bastante bien intentar colaborar con personas que ya estén bien posicionadas, o sea, que ya tengan muchos seguidores o mucho carisma o lo que sea, para intentar que ellas con sus propios lenguajes cuenten lo que tú quieres decir. Más que, porque una cosa muy típica que nos pasa también es eso, hacer un súper vídeo súper bien producido, pero luego lo ponemos en nuestra cuenta de Twitter y lo ven 100 personas. Entonces, más que eso es pensar más en el final. ¿Quién podría, o sea, más que producir un super vídeo, pues a lo mejor es hablar con una persona que tenga un canal de Twitch guay y que dedique un programa a hablar de nuestro tema, por ejemplo, ¿no? Y en experiencias exitosas creo que iría todo ese tipo de campañas que son así. O sea, que lo que hacen es intentar colocar mensajes en sitios donde ya se están consumiendo mensajes, o consumir es una palabra fea, pero donde ya se están recibiendo mensajes. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta.
Ha sido un gusto tenerte aquí. Recomiendo a la gente que está ahí siguiendo el programa que vaya a ver la web de la intersección.net, que es realmente un pozo de ahí de conocimientos bien prácticos. Y Y si entráis os podéis registrar, que es simplemente dejaros vuestro mail para que os mandemos la newsletter, que en realidad es como vais a sacarle más partido porque vamos contando pues las muy bien, novedades. eso recomendamos aquí a nuestros y nuestras Padawans. Que lo dicho, gracias Marta y nada, con esto despedimos el programa de la Academia de Jedi de hoy. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos a la próxima. Venga. Gracias.